Vaya tela los deberes escolares, cuando los niños lo que tienen que hacer es ser libres para jugar y alinear sus chakras en comunión con la naturaleza. El gobierno quiere adoctrinarlos. ¡Viva la libertad! Juanma, si ya se aprueba a todo el mundo y las normas son cada vez más laxas. Ahora mismo acaban de legislar que se puede pasar de curso incluso con varias troncales suspensas. ¿No te parece que lo que habría que criticar más bien es que haya recortes en educación? Ya, sí, claro. Tú lo que quieres son apuntes amarillos y clases magistrales. Eso es opresión. El alumno se tiene que evaluar a sí mismo, porque si no, es fascismo. Que nada más que queréis suspenderlo. Pero Juanma, si la inspección y la administración presiona para que haya más aprobado por decreto, lo cual por cierto es una estafa para el alumno y para toda la sociedad. Pero, ¿por qué distraer la atención si están desmontando la escuela pública con los recortes mientras crece la concertada y sobre eso no dicen nada? Que no me rayes, que los exámenes son opresión porque lo ha dicho un hippie fumándose un canuto en la ocupa de mi barrio y se acabó. Además, lo que se enseña en una clase se queda obsoleto en 3 años, porque lo dice un estudio financiado por CaixaBank y el Santander. Y ya está. Pero Juanma, los conocimientos en matemáticas, física, química, geografía, historia, fisiología, ¿quedan obsoletos en 3 años? ¿Te encuentras bien? ¿Has dormido bien esta noche? Por cierto, ¿por qué no contestas a lo de la privatización y la concertada? La concertada es mi libertad, porque yo voy a llevar a mi niño a una escuela Montessori para que no estudie tus apuntes amarillos ni haga exámenes fascistas, sino que juegue con los caracolitos y le enseñen a tocar el ukelele. Y ya está, fascista. Ya está. Mi contertulio tan progre él ha entrado en un bucle incoherente. No hace más que distraer la atención para no contestar a lo que le planteo. Y dirán que exageramos y que hacemos un muñeco de paja. Y un poco sí, pero ¿saben una cosa? Estas afirmaciones se hacen así, tal cual. Y se hacen incluso desde ámbitos importantes. La burrada de que los alumnos se evalúen a sí mismos, por ejemplo, lo proclamó Neus Sant Martí en el Diari de la Educació del 7 de junio de 2017. Sant Martí es una experta en pedagogía. Ha tenido cargos importantes en la Universidad Catalana, además de haber sido premiada por la Generalitat. Pero eso no pasará en este canal. Más allá de ukeleles e ismos, aquí hemos venido a darle un fundamento científico a la política. ¿Pedagogía progresista o cortina de humo? Y en esta ocasión hemos venido a hablarles de la educación, terreno de batalla donde los haya, y embarrado por la propia izquierda, que, para colmo, le regala a la derecha un discurso tan sensato y necesario como el que pide restaurar la autoridad del profesorado. Pero antes de comenzar, nos gustaría recomendarles el libro El menosprecio del conocimiento, de Rosa Cañadell, Albert Corominas y Nico Hirsch, publicado en abril de 2020. En ese mes de abril que a los Joaquín Sabina el COVID nos robó. ¿Cómo pudo sucederme a mí? Dentro vídeo. Lo que está pasando está claro, terrible y horriblemente claro. Por lo visto, hay que ensalzar los preclaros logros de la LOCSE, LOE, LONCE y otras maravillosas siglas con su arsenal de competencias, criterios, tablita para rellenar online, estándares evaluables y demás hazañas y fascinantes avances del liberalismo pedagógico guay patrocinado por el Corte Inglés y la Concertada. Bueno, no es exactamente así. Solo debes ensalzar de entre esas las siglas que coincidan con el periodo en el que gobernó el partido al que eres afín. Lo triste es que la derecha y la presunta izquierda compartan un enorme factor común. Tras tanta educación naftaliniosa, totalitaria, carcelera, macarenquiana, con sus apuntes, que digo apuntes, pergaminos, de color amarillo y con los bordes quemados, con su fijación por los contenidos, el pensamiento abstracto, los libros, la racionalidad y el estudio, al fin hemos alcanzado la madurez como sociedad. No hay más que ver que hasta en los debates de la sexta noche, también llamada por algunos la sexta progre, y en horario de supuestos adultos, nos expliquen la infección de los virus con muñequitos de Darth Vader. No seas carca, tío, que si no, no lo entienden. Así que en 2022 no puedes repetir. Tú haz lo que quieras, que yo no te mando deberes para no oprimirte.
Que esta tarde hay cachimba y reggaetón, poses para el TikTok, PlayStation en la madrugada y perdón, casi lo olvido, la isla de las tentaciones. ¿Acaso quieren idiotizar a la juventud? Por supuesto. Pero esto no sucede en abstracto, sucede en un contexto determinado. ¿Por qué pretenden la sumisión de la educación? Porque la economía capitalista está en crisis desde hace décadas. Y estas son las bases materiales del menosprecio del conocimiento. Un mercado de trabajo polarizado, que exige o muy alta o muy baja cualificación. ¿Adivinan cuál de las dos corresponderá a la escuela pública? Efectivamente, a las élites ya las formarán ellos en la privada. Antaño, la enseñanza estaba reservada a las élites, pero en décadas precedentes la universidad se convirtió en algo de masas y las clases populares accedieron a ellas. Ahora lo están corrigiendo, quieren polarizar la enseñanza, dando la de verdad en las privadas y creando una enseñanza morralla para el pueblo en general. Nos quieren competentes e ignorantes, y no es un capricho improvisado. Esto viene de la OCDE, el FMI, el Banco Mundial, la Comisión Europea, y todo ello desemboca en la Cumbre de Lisboa, en marzo del año 2000. Allí se habla de una apertura al mundo de los sistemas educativos. ¿Y cuál es el mundo para ellos? Las empresas. Así pues, en la escuela se necesita una formación que responda a las necesidades del mercado. Bueno, ¿y cuáles son esas necesidades? Asistimos paralelamente, y no por casualidad, a un marco de desregularización laboral masiva. Se impone, y tampoco por casualidad, un marco conceptual de innovación y flexibilidad. Por cierto, que eso de flexibilidad no es cogerte las vacaciones libremente, salir a la hora que quieras ni nada por el estilo. Más bien es flexibilidad del empresario para subirte las horas y o despedirte. Así pues, para los poderes económicos los conocimientos son rígidos e inútiles. Mejor, en la pública, enseñar competencias, una formación básica para ser camarero, ahorrando a las empresas la formación y poniendo a la escuela al servicio del mercado. Pero decir esto así sería impopular, así que se habla de competencias y se camufla todo con las maravillas de la pedagogía. Pero, seguidores de la línea, ¿qué queréis? ¿La pastillita roja o la pastillita azul? Como sabemos que habéis escogido la roja, recordad que solo os ofreceremos la verdad. El sistema está en crisis y además grave. El keynesianismo fracasó, la URSS ya no existe y ahora volvemos al capitalismo puro. Su crisis no es una estafa, sino que realmente ahora tiene menos trozos de pastel para repartir. Esto se traduce en desinversión y recortes, la insuficiente financiación pública. Ese es el problema de la educación. Según los datos de expansión del 2017, España es el quinto país de la Unión Europea que menos destina a educación, con un 4,2% del PIB al año. A años luz de Dinamarca, 7%, Suecia, 6,5%, Bélgica, 6,4%, Finlandia, 6,2% o Portugal, 6%. Esto explica también el auge de la concertada, la privatización y la segregación. El 44% del alumnado de España ya va a centros concertados. Asusta, ¿verdad? Pues sigan escuchando. El 65% de estos centros son católicos, asumiendo el 75% de sus alumnos. Los profesores son escogidos a dedo, pero explotados de manera salvaje, en condiciones mucho peores que sus homólogos de la pública. Además, se está produciendo una progresiva externalización, es decir, privatización de los servicios, educación infantil, comedores, transporte, limpieza, tecnología. En España se produce, a la vista de todos, la malversación de más de 6.000 millones de euros al año, que son entregados a los centros concertados. Por no hablar del copago encubierto en muchos de ellos, 150 millones solo en Cataluña. Y en este contexto nos ponemos a defender las pedagogías guays que la propia administración nos mete por los ojos para camuflar su desfalco. Que no cuenten con nosotros. El PSOE y Podemos no han tocado un solo pelo de la estafa de la concertada. El Partido Popular y Vox, por su parte, quieren seguir ampliando más y más su financiación. Los fachas difundieron un vídeo donde defendían la privatización y la concertación y afirmaban, literalmente, que la escuela única será solo en países donde existe el partido único, la prensa única, o sea,
en las dictaduras, en los regímenes totalitarios. ¿Se podría ser más el ridículo en esta vida? En Finlandia, tan idealizada por algunos como el milagro educativo europeo, la escuela concertada se reduce a un 2,9% y la escuela privada a un impactante 0,0%. Noruega tiene un 96,4% de escuela pública. En Irlanda, la concertada y la privada juntas suman un 0,4%. Alemania y Austria tienen un 0%, Países Bajos un 0,9% e Italia un 5,1%. Según la delirante idea de Vox y el PP, solo 3 países europeos se librarían del totalitarismo comunista. España, donde la suma entre concertada y privada es del 31,8%, Reino Unido con un 39,1% y Bélgica con un 55,7%. ¿No es maravilloso el rigor de los partidos fachas en las redes sociales? Los datos son obvios y demuestran el profundo darwinismo social de estos planteamientos. Para empezar, los colegios de vecindarios pobres son casi siempre públicos. En los barrios ricos, la mitad son concertados o privados. La brecha tiene un motivo más que obvio. Los colegios concertados y privados abundan más cuanto mayor es la renta de la zona geográfica. Esto no queda refutado si digo que mi cuñado es pobre y está en la concertada, ni si digo que yo conozco un centro concertado en un barrio pobre, porque existe algo llamado estadística. Y los resultados que arroja la estadística son bien claros. En España, 9 de cada 10 colegios que están en las zonas pobres son públicos. En cambio, los centros que están en las zonas más ricas están divididos. Un 29% son privados y un 24% son concertados y solo el 46% son públicos. Aquí en Andalucía es incluso peor. Los colegios públicos apenas representan un tercio de los colegios en las zonas más ricas. Por otro lado, los colegios privados y concertados son más comunes en las ciudades. ¿Y la renta de los alumnos? Los colegios concertados y privados tienen estudiantes de familias favorecidas. Veamos los datos. Un 26,8% de los estudiantes de centros públicos son desfavorecidos, es decir, pertenecen al 20% de alumnos con un menor nivel socioeconómico. En la concertada, solo el 11% de los alumnos pertenecen a ese grupo más desfavorecido. Y ojo, porque en Andalucía se vuelve peor. Aquí la pública tiene hasta un 39% de alumnos desfavorecidos y apenas un 8% de los más favorecidos. Por último, estaría el asunto de la privatización de la universidad. Un 20% del alumnado universitario va ya a universidades privadas en España y sigue subiendo. Bienvenido al desierto de lo real. Con estos datos tan desoladores, ¿cómo iban a decir la verdad? Necesitaban una cobertura ideológica para hacernos tragar tamaña pastilla. Nunca mejor dicho, porque ahora les hablaremos de la pastilla azul. Pues nada, resulta que la pedagogía moderna ha hecho una revolución. Ahora hay que hacerlo todo por competencias. Y nada de apuntes amarillos ni de estudiar, solo proyectos. Así pues, en la escuela moderna no hay que enseñar filosofía, ni lenguas clásicas, ni literatura. Solo competencia comunicativa. Tampoco hay que enseñar leyes físicas o biológicas. Solo competencias básicas en ciencia. ¿Ya lo van pillando? Efectivamente. No enseñar ni historia ni geografía, sino culturilla general. Se han seleccionado 8 competencias por su capacidad para favorecer la flexibilidad y adaptabilidad de los trabajadores, porque eso es lo que les espera. Transiciones, trabajos precarios, despidos constantes. Vamos, que lo que quieren es incrementar el ejército de reserva de los parados para así poder bajar los salarios. Se habla de la centralidad del alumno y así se intenta seducir al profesorado progresista, que hay mucho dentro de la profesión. Incluso se dice que el actual enfoque es una continuación del constructivismo desarrollado por pedagogos marxistas como Celestín Freinet. Pero la estafa es tan evidente que da vergüenza hasta responderla. En el constructivismo real, la resolución de problemas estaba al servicio de la adquisición de conocimientos, de contenidos, portadores de emancipación. Freinet hablaba de que la resolución de problemas da sentido al aprendizaje, de modo que la tarea, la situación o el problema es solo un medio, un marco,
que hace al alumno descubrir la necesidad de conceptos nuevos, pero nunca un fin en sí mismo. Lo de ahora es otra cosa. Aquí es el conocimiento el que está al servicio de una competencia. Si un conocimiento no está al servicio de una competencia, si no puede ser movilizado en situaciones de vida, es considerado inútil. Cosmología, Neolítico, Quevedo, el cálculo integral, la tectónica de placas, la revolución industrial, Descartes, la gravedad. De hecho, Freinet se reía de las teorías superanarquistas de la educación que soñaban con niños diseñando sus propios libros sin control, despreciando todo el acervo anterior. Una concepción, decía Freinet, aún más abstraída del mundo y de la civilización. Además, ¿qué innovación supone las competencias? Más burocracia y un trabajo extremadamente regulado, estereotipado y controlado. Es literalmente imposible evaluar por competencias y la inspección exige a los profesores que rellenen tablitas con estándares, indicadores y criterios de evaluación que convierten en amorfas e injustas las calificaciones, cuando los docentes, que han pasado 9 meses a la mañana con los alumnos, saben mejor que nadie qué notas se merecen. Y eso sin olvidar que innovar no debe ser un objetivo, sino un medio, y que no toda innovación es necesariamente una mejora. Pero ahora todo se centra en introducir más TIC y tecnología, para deleite de las multinacionales del ramo. Hay una mística de las metodologías, pero en realidad la condición necesaria para enseñar algo es conocer bien ese algo. Si no, obviamente, ninguna metodología puede hacer un milagro. ¿Y eso que defiende la nueva pedagogía y que llaman aprender a aprender? Otra ridiculez sin sentido. No se puede aprender a aprender sin aprender algo. Si para aprender a hacer sillas hay que hacer sillas, para aprender a aprender hay que aprender algo. Es decir, aprender unos conocimientos concretos, aprender física cuántica, derecho mercantil, poesía de la generación del 27 o lo que sea. ¿Puede nuestro cerebro analizar un documento histórico sin conocer la historia? ¿Se pueden resolver problemas matemáticos sin saber de matemáticas? Todo esto reposa en una concepción idealista e incluso religiosa de las competencias, como una abstracción que flotara misteriosamente por encima de los saberes, igual que el Espíritu Santo flota por encima de la materia. Pero seamos serios, esas competencias no pueden adquirirse ni ejercerse en vacío. Requieren el sustrato de unos conocimientos, o eso, o unas meras habilidades generales para los curritos precarios. También se desprestigia la memoria, pero nuevamente seamos serios. La memoria es necesaria para entender las relaciones entre las cosas. ¿No hace falta memorizar porque todo está en la red? Eso lo decía Manuel Castells, el que fuera flamante ministro de Universidades del gobierno progresista. Pero, ¿con qué criterio van a buscar los alumnos? Recordemos nuevamente el confinamiento, el mes de abril que nos robaron en plan Sabina. Si un profesor para explicárselo, los niños no entendían ni los enunciados de las preguntas. Si sabes lo suficiente previamente, la red es útil, sin duda, pero si no, no lo es. Y eso sin contar con que la red es peligrosa, está llena de bulos, supersticiones, pseudociencia, negacionismo, terraplanismo. Suprimir los conocimientos y dejar que busquen ellos solos es dejar a la infancia expuesta a todos esos prejuicios y volver a la Edad Media. Por cierto que, sin embargo, la información relevante que filtró Snowden en 2013 no puede encontrarse en la red. ¿Todo está en la red? ¿Es ministro Castells? ¿Seguro? Pero la operación de desprestigio de la educación pública sigue y no se detiene. El autodenominado Movimiento de Regeneración Pedagógica de Cataluña dice que la EBAU es solo memorizar y luego vomitarlo en el folio. Pero basta con un conocimiento siquiera superficial de la prueba para saber que eso es falso. La de lengua y literatura se basa en gran medida en la expresión y el razonamiento. Los exámenes de ciencia consisten en resolver problemas y la memoria tampoco es lo principal en ellos. Entonces, ¿por qué los poderes fácticos repiten esa crítica facilona? ¿Acaso pretenden que la prueba de acceso a la universidad pierda su carácter anónimo y objetivo y asuma otro más abierto a las influencias de tipo gremial o familiar? Pero son muchas más las tonterías que se repiten una y otra vez desde esta pedagogía supuestamente progre, pero subsumida realmente en la ofensiva ultraliberal. Por ejemplo, repiten que hay que adaptarse a los intereses de los alumnos. Un absurdo donde los haya. Es el alumno el que debe adaptarse. Es más, la escuela, precisamente, debe llevarlos más allá de sus intereses individuales. A esas edades están influenciados por su entorno cultural y familiar.
Adaptarse a sus intereses implica condenar a la ignorancia al alumnado que proviene de entornos menos ricos culturalmente. Y así se perpetúa la desigualdad. ¿Y qué me dicen de esa afirmación de que los deberes escolares son algo fascista que hay que prohibir? Sobre todo, ¿cuál es la alternativa? ¿Que los niños se pasen toda la tarde viendo la tele, los dibujitos, enganchados al móvil o jugando a la PlayStation o fumando porros en el peor de los casos? Los niños deben jugar, claro, pero ¿qué tiene de malo unos deberes racionalizados, nunca excesivos? ¿Qué hay de malo en que los niños tras comer, a la hora de la siesta, estudien un rato, entre las 4 y las 6, y luego jueguen? ¿De verdad vamos a arruinarle la infancia por 2 horas de estudio? Muchos nos tememos dos cosas. Una, que los padres que pusieron de moda esto pueden pagarles a su hijo otros deberes, clases de francés, de piano o hasta de pádel. Ya se sabe, los niños de clases educadas no necesitan deberes para nada. Ya lo llevan todo sabido desde casa. Y dos, que el sistema les dará la razón. Al fin y al cabo es lo que siempre quiso. Una masa obrera joven, sin formación, sin herramientas para pensar críticamente cómo cambiar su realidad, perfecta para el país de turismo y servicios que dicta la troika que seamos. No les mandes deberes, no les expliques filosofía, literatura, desvíalos para que no lleguen a la universidad. Total, solo serán camareros para los turistas alemanes, británicos, franceses. Eso es lo que piensa el sistema y luego lo traduce en Bolonia, LOCSE, itinerarios, reválidas, diversificaciones, LOMSE, competencias, no lecturas obligatorias, no deberes, etc. ¿Cuándo entenderán quienes apoyan esto que Montessori y otros proyectos educativos de la clase media acomodada no sirven en la escuela pública, donde los niños no vienen domesticados y ya con conocimiento desde casa? ¿Cuándo querrán entender que la disciplina no es un valor reaccionario, sino una herramienta necesaria para que los jóvenes de barrios obreros se eleven sobre el siniestro destino trazado para ellos? Que en esas realidades es mejor tenerlos haciendo deberes y deporte antes que en la calle. ¿Cuándo aprenderán de Antón Makarenko, de Ken Carter o de tantos otros que entendieron e hicieron entender a muchos jóvenes en situaciones muy desfavorecidas que la verdadera libertad, la madurez y el conocimiento son cimas que se conquistan duramente? Desde la línea decimos no al embrutecimiento planificado de nuestra juventud. ¿Y eso de que las clases no pueden ser algo aburrido? Hombre, claro que no, pero una buena clase no siempre es divertida. Eso es el recreo. Divertirse no requiere esfuerzo. ¿Aprender algo? Sí. Desde la línea decimos, no malcriar a los niños para luego abandonarlos el resto de sus vidas a una disciplina tiránica de un patrón en sus trabajos precarios. ¿Y eso de que el profesorado no tiene preparación? Claro, no hay que mejorar los ratios de alumnos por clase, algo incompatible con los recortes que impone la crisis capitalista, sino formar mejor a los docentes. Pero, ¿acaso no saben de lo suyo? Que hagan cursos sobre pedagogía progre patrocinados por las grandes empresas. La realidad, intentan desprestigiar al profesorado para generar un vacío y llenarlo desde fuera del sistema educativo, desde el mundo empresarial. Todo esto se culmina cuando en los barrios humildes se desanima a los alumnos para que no vayan al bachillerato, sino a ciclos formativos de FP. Algo que no sucede, desde luego, en los colegios de niños bien. Se les engaña y se les dice que estudiar no da trabajo y que la escuela y la universidad son fábricas de parados. Pero todos los estudios sobre la ocupación laboral, tanto en España como en otros países, demuestran que la tasa de paro de personas con título universitario es significativamente menor que la de personas que no lo poseen y también que su salario medio es mayor. Pero al sistema le sobran licenciados. Quieren evitar que haya muchos titulados que, al no encontrar un trabajo acorde con su cualificación, se sientan frustrados, con el peligro de inestabilidad política. Ya se vio con el 15M. Por cierto, ¿estamos sobrecualificados o en la escuela no se aprende nada? ¿En qué quedamos? Porque se están afirmando las dos cosas a la vez. Por otro lado, para despreciar el conocimiento, se repite machaconamente la idea esa de que el 65% de los trabajos del futuro no se han inventado todavía. Nadie sabe de dónde sale esa cifra, pero los medios, espadachines a sueldo del capital, lo difunden y ya está. ¿Realmente alguien cree que en una década ya no habrá obreros fabriles, camareros, limpiadoras, cuidadoras, enfermeras, docentes, conductores, transportistas, jornaleros, o que supondrían menos del 35% de la mano de obra?
Es ridículo, pero así justifican que, Como no sabemos qué contenidos enseñar, enseñemos solamente competencias básicas y flexibles. por cierto, ¿cómo usarían todos esos trabajadores del futuro las maravillosas competencias después? A ver si va a resultar que los institutos son solo aparcamiento de niños para cuidarlos mientras sus padres trabajan y alimentan la producción. Si han estado atentos a este vídeo, se habrán dado cuenta de que la izquierda actual está siendo la principal valedora de la ofensiva liberal en educación. Sí, han oído bien. Pero esto no siempre fue así. Podríamos hablar de Paulo Freire, con su alfabetización crítica, su educación antibancaria, su pedagogía de la pregunta, del oprimido. También podríamos hablar de Antón Makarenko, que narra en Poema Pedagógico y Banderas en las Torres sus respectivos trabajos en la colonia de Gorki y en la comuna Sersinski, siempre con niños problemáticos. Para Makarenko, el individuo no solamente se forma en grupo, sino que se forma para el grupo, para la colectividad, los intereses colectivos siempre por encima de los personales. Pero esos tiempos pasaron y la izquierda ha virado 180 grados. Tenía razón Carlos Fernández Liria al advertir sobre el delirio de la izquierda en educación. Los poderosos lo tienen más claro. Un pueblo demasiado culto no solo sale caro, también es peligroso para sus intereses. Los jóvenes pueden adquirir herramientas para comprender el funcionamiento de la sociedad, defenderse y ser capaces de mejorarla. Es el conocimiento el que nos ayuda a entender las causas de la desigualdad, de la injusticia social y buscar soluciones alternativas. Lo que vivimos no es una renovación pedagógica, es la implantación del decálogo ultraliberal en la educación. Quieren idiotizar a una población condenada a la precariedad. Así que aquí no hace falta nuevas metodologías ni pomposas bombas de humo. Hace falta más inversión para la pública y acabar con la concertada y la privada. Por supuesto, no hay que acabar solo con la concertada, como dicen algunos sindicatos docentes, sino también con la privada, que todas sean públicas. Porque si los poderosos, los empresarios y los políticos tienen alguna alternativa para no llevar a sus hijos a la pública, nunca se preocuparán por el estado de la misma. Pero si los hijos de los ricos tuvieran que estar forzosamente en la pública, sus padres no dejarían que ésta se deteriore. Así que ni privada ni concertada, solo debe haber pública. Decía José Martí que ser culto es el único modo de ser libre, y así lo recogió Carlos Puebla en el Son de la Alfabetización. Esta canción fue el himno de la épica campaña nacional de la alfabetización cubana tras la Revolución. Nos despediremos con sus hermosas palabras. La cultura es la verdad, que el pueblo debe saber. Para más nunca perder su amor a la libertad, Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad que el pueblo debe saber para más nunca perder su amor por la libertad. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede